Hoy vamos a aprender a hacer este tipo de granny calado, que la verdad es que queda muy bonito y lo voy a utilizar para un montón de proyectos que ya tengo en mente y ya tengo iniciados. Es muy sencillito de hacer, se compone de, como ves, de una fila con puntos altos y la otra fila calada, y empezamos en manera así como de estrellita en el centro o de flor. Así que bueno, espero que te guste, que te sea útil y vamos a comenzar. Vamos a necesitar el hilo que tú elijas. Yo he elegido este hilo de algodón 100%, que es de 2 milímetros aproximadamente de grosor. El gancho que he utilizado es del número 3, de 3 milímetros. Necesitaremos una agujita lanera y unas tijeras. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Para ello sujetamos por aquí la hebra, cruzamos hacia adelante, introducimos el gancho y sacamos por aquí. Hacemos un puntito de seguridad ahí para formar el círculo y hacemos 2 puntos más de cadena. Esta cadenita nos va a contar como el primer punto. Ahora vamos a hacer otros 2 puntos extras de cadenita y ahora vamos a hacer un punto alto. Ya tendremos aquí nuestros 2 primeros puntos. Así vamos a crear 12 puntos y entre medias de cada punto vamos a hacer 2 puntos de cadena. Ya llevamos 2, 3, 2 puntitos de cadena, 4, otros 2 puntos de cadena. Tiramos un poquito de esta hebra para ir cerrando un poquito el círculo y se nos haga más fácil. Ya llevábamos 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta completar 12. Dos puntitos de cadena, los 2 últimos, y ahora vamos a unir con este. Hemos dicho que este iba a ser nuestro primer punto, entonces ahí teníamos el puntito de seguridad que habíamos hecho. 1, 2 sería en este puntito. Ahí vamos a hacer un nudo, un punto deslizado, así. Y como ves, nos quedan aquí los otros 2 puntos de separación entre este y el siguiente. Cerramos un poquito el círculo, luego lo vamos a ajustar un poquito más y nos va a quedar tal que así. Tenemos 12 puntos y entre medias de cada punto tenemos 2 puntos de cadena. Ahora nos vamos a ir a este huequito de aquí y aquí vamos a avanzar con un punto raso. Ahí, así lo vamos a tener más centrado. Y dentro de este hueco vamos a hacer 2 puntos altos. El primero va a ser con una cadena. Puedes hacer una cadena de 2 puntos o de 3, depende de lo largo que sea tu punto alto. Yo normalmente empiezo con 2 puntos de cadena. Y ahora dentro de este mismo hueco, de este de aquí, de este hueco, vamos a hacer un punto alto más. Ya tenemos ahí nuestros 2 puntos altos. En este hueco de aquí vamos a hacer otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y en el siguiente también. En este vamos a formar una esquina. Entonces hacemos esos 2 puntos altos. Y para esta vuelta vamos a hacer, para hacer esquina, 2 puntos de cadena y otros 2 puntos altos en el mismo hueco. 1 y 2. Esa va a ser una esquinita. Ahora vamos a seguir en el siguiente hueco, vamos a hacer 2 puntos altos. 1
y 2. Y en el siguiente también, otros 2 puntos altos. Y 2. Y ahora vamos a formar esquina en el siguiente. Entonces vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 puntos de cadena y 2 puntos altos en el mismo hueco. 1 y 2. Ya tenemos ahí formada nuestra segunda esquinita. Avanzamos y en el siguiente hueco hacemos 2 puntos altos. En el siguiente volvemos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente vamos a formar esquina. Hacemos 2 puntos altos, dos puntos de cadena y 2 puntos altos en el mismo hueco. Ya tenemos nuestra tercera esquina formada. 1, 2 y 3. Continuamos y vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente hueco. Dos puntos altos en el siguiente. Y ahora vamos a formar nuestra cuarta esquina. 2 puntos altos, dos puntos de cadena y 2 puntos altos en el mismo hueco. Y 2. Vale, ya tenemos nuestras 4 esquinas. Ahora vamos a unir con este punto de aquí, ¿vale? Esta sería nuestra cadenita y a mí me gusta unirlo aquí, en el inicio, a ver si te lo puedo mostrar bien, en el inicio del segundo punto, ahí. Meto por las 2 hebritas, saco y hago un punto raso. Así ya me queda preparada para hacer la siguiente vuelta. Vamos a cerrar un poquito más el círculo. Y así nos quedaría completada esa vuelta. Vamos a por la siguiente. La siguiente va a ser una vuelta calada. Entonces aquí vamos a hacer 2 puntos de cadena. Si tú necesitas 3, puedes hacer 3 y 2 puntos adicionales para formar el primer hueco. Vamos a saltarnos este punto y en el siguiente huequito, en este de aquí, vamos a hacer un punto alto. Así que esta cadenita es como si saliera de ese punto. Nos saltamos este y en el siguiente hacemos un punto alto. Ahora hacemos 2 puntos de cadena. Me salto este huequito y en el siguiente hago mi punto alto. Otros 2 puntos de cadena y llegamos a la esquina. En esta esquinita vamos a hacer un punto alto y ahora 3 puntos de cadena para ir abriendo un poquito más la esquina. En este mismo hueco vamos a hacer otro punto alto más. Ya tenemos ahí nuestra esquinita. 2 puntos de cadena
Y yo ahora hago un punto alto, me salto este huequito y en este siguiente es donde hago mi punto alto. 2 puntos de cadena, me salto un huequito y en el siguiente hago otro punto alto. 2 puntitos de cadena, me salto un huequito y en el siguiente otro punto alto. 2 puntos de cadena, me salto el huequito y en el siguiente hago un punto alto. Y ya llegué a la esquina, a la siguiente esquina. Para la siguiente esquina hago mis 2 puntos de cadena que me corresponden y en el hueco hago el primer punto alto. Como estoy en esquina, hago 3 puntos de cadena y en el mismo hueco hago otro punto alto. 2 puntos de cadena, me salto este primer huequito y en este siguiente hago mi punto alto. Y ya va tomando ahí forma al cuadrado. 2 puntos de cadena, me salto un hueco y en el siguiente punto alto. Así sigo avanzando hasta la siguiente esquina. Llegué a la siguiente esquina, 2 puntos de cadena, un punto alto, 3 puntos de cadena esta vez y un punto alto. 2 puntos de cadena, me salto este primer huequito y en el siguiente un punto alto. Así continúo hasta la siguiente esquina. Estoy de nuevo en la esquinita, hago el punto alto, 3 puntos de cadena y punto alto. Ya voy llegando al final, 2 puntos de cadena y ahora cuento 1, 2, en el segundo punto o en el tercero, si has hecho 3 puntitos de cadena para simular el punto alto, hacemos un punto raso. Ahí está. Y ya tenemos ahí formada la siguiente vuelta. Ahora la siguiente que vamos a hacer va a ser de puntos altos. Entonces, para avanzar, a mí me gusta introducir en este hueco y hacer ahí el punto raso. Y subo con 2 puntos de cadena, que me va a contar como punto alto. En el mismo hueco hago un punto alto. Ahora no voy a hacer cadenitas. Voy a seguir haciendo 2 puntos altos en cada hueco. Llegamos a la esquina. Para hacer la esquina hago 2 puntos altos, 1 y 2, 3 puntos de cadena y 2 puntos altos en el mismo hueco, porque estoy en la esquina. Y continúo hasta llegar a la esquina haciendo 2 puntos altos en cada hueco. Ya llegué a la esquina, 2 puntos altos, tres cadenitas y 2 puntos altos. Ya está.
Seguimos haciendo 2 puntos altos en cada hueco. Volvemos a llegar a la siguiente esquina y hacemos nuestros 2 puntos altos, tres puntos de cadena y 2 puntos altos. Y ahora 2 puntos en cada hueco hasta la siguiente esquina. Llegamos a la esquina, 2 puntos altos, tres puntos de cadena y 2 puntos altos. Seguimos teniendo aquí un hueco y hacemos 2 puntos altos, y para cerrar, como te comentaba, a mí me gusta hacerlo sobre este punto alto. Un punto raso y ahora nos tocaría ya de nuevo nuestra vuelta calada. 1, 2, en mi caso, si tú quieres hacer 3, puedes hacer 3 y 1, 2 para que se forme el cuadradito, ¿vale? Nos saltamos este huequito, este ya queda como si fuera el primer punto, entonces nos saltamos este hueco y en el siguiente hacemos nuestro punto alto. 2 puntos de cadena, nos saltamos un huequito y en este hacemos nuestro punto. 2 puntos de cadena, nos saltamos un hueco y en este punto alto. Llegamos a la esquina, hacemos nuestros 2 puntos de cadena y esta vez no vamos a hacer 4 puntos, vamos a hacer solamente 2 porque estamos en la vuelta de los calados. Lo que sí que hacemos son 3 puntos de cadena para formar la esquina. Dos puntos de cadena, me salto el primer huequito y me voy al siguiente para hacer mi punto alto. ¿Ves? Y ahí queda ya la siguiente esquinita. Vamos a seguir avanzando y vamos a completar esta vuelta así. Ya he llegado por aquí al final de mi vuelta, me quedaría mis 2 puntos de cadena y voy a introducir en el segundo punto de cadena. Si has hecho 3 puntos de cadena para simular el punto alto, pues en el tercer punto introducimos y hacemos un punto raso, que sería el último. Ahora nos vamos a hacer, en mi caso, la última vuelta, depende del tamaño que tú quieras que sea tu cuadradito granny. Yo esta vez lo voy a terminar con la siguiente vuelta, que sería la tupida, o sea, la de los puntos altos. Entonces me voy a este huequito y hago un punto raso. Y ahí hago 2 puntos de cadena que van a simular mi punto alto y otro punto alto dentro del hueco. Y recordamos que en esta vuelta de tupidos se irá haciendo 2 puntos altos en cada hueco, excepto en la esquina. Vamos a hacerlo juntos hasta llegar a la esquinita para recordarlo. En el huequito. Y aquí en la esquinita hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3 y 2 puntos altos más dentro del hueco. 1 y 2. Y ahora en el siguiente hueco 2 puntos. 1
y 2. Así vamos a seguir hasta completar esta vuelta y vemos cómo lo podemos terminar. Ya llegamos aquí al final de la vuelta y ya vamos a terminar, ya lo vamos a rematar. Entonces mira, yo aquí tiro de la hebra un poquito y corto. La hebra lo suficientemente larga para ahora poder entremeter entre los puntos. Y saco con mi gancho la hebrita por aquí, ¿vale? Y ahora voy a enhebrar mi aguja lanera. Bueno, hice toda la explicación y no me di cuenta que no di al botón de grabar, con lo cual no se me grabó. Lo voy a hacer ahora con un hilito, la verdad es que muy cortito, pero bueno, da igual. Voy a intentar hacerlo. Vale, ya tengo aquí enhebrada la agujita, nos quedan ahí los dos loops, los dos hilitos del final del punto. Y ahora lo que voy a hacer es que, mira, me voy a ir, aquí tenemos los dos puntitos de cadena y aquí tenemos la espiguita de este punto alto. Entonces lo que hago es que introduzco por esa espiguita hacia atrás. Lo que quiero es formar otra espiguita así para el final del punto de cadena, ¿vale? Y lo puedo formar con este hilito. Entonces ahora lo que hago es que me voy a este hueco, a esta espiguita, introduzco por aquí y saco por ese hilito que vamos a encontrarnos justo detrás, ¿vale? Ahí. Lo llevo hacia atrás y ya tengo aquí formada, a ver si te la puedo enseñar bien, ya tengo ahí formada mi espiguita. Ajusto el punto, no tiro demasiado, lo voy haciendo con cuidadito para que me quede ahí la espiguita montada. Y ahora lo que me queda es rematar este hilito. Me voy hacia abajo, a ver si puedo ahora con este hilito tan corto. Me voy hacia abajo, por aquí, y voy escondiendo la hebrita, así entre los puntos. A mí me gusta hacer primero una pasada, regresar un poquito por aquí y seguir avanzando para ir escondiendo la hebra. Y ya tenemos aquí montado nuestro cuadradito granny, que lo podemos utilizar para multitud de proyectos. Seguramente tú vayas viendo por aquí algún proyecto que vaya haciendo que con este tipo de granny, que la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha salido. Nada más, espero que lo hayas disfrutado, que te sea útil el tutorial y te animo a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y vas viendo cositas que te gustan por aquí. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.